¡Hey, qué purete que estás ahí! Voy a comenzar una serie de videos que hace rato ya quería hacer porque me interesa bastante. Así que vos sabés lo que pasó en la guerra del Chaco, cómo comenzó o cuáles fueron las batallas. En estos videos te voy a mostrar. Y así que vamos con un poquito de historia. Número 13 ese regimiento, Tamuñano llegó a Fortín en agua ese campamento, la muralla viva, folleja. Así que, ¿cómo comenzó todo este conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay? Bueno, básicamente todo comenzaba ya por el año 1776. Sí, hace mucho tiempo, cuando Paraguay y Bolivia todavía no eran países y sí eran provincias de España, ambos dependientes del virreinato del Río de la Plata. Así que el primer enfrentamiento que ellos tuvieron fue por la región de los indios chiriguanos, que estaba ya cerca del río Parapití. A raíz de una disputa entre las provincias de Paraguay y Santa Cruz, la cual se inició por pretensiones de ambas sobre las misiones de los indios chiriguanos de la cordillera de los Sauces, en la sección comprendida entre el Río Grande y el Parapití. En aquel tiempo, el virrey del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo, dictaminó en el año 1794 que el gobierno y provincia de Santa Cruz se mantenga en la posesión de las misiones. Pero si vamos al caso, España nunca estuvo muy interesado en delinear las fronteras de sus provincias, porque al fin y al cabo todo era de España. Hasta que llegó la época de las independencias de América Latina, en donde sí ya importaba en dónde comenzaba un territorio y terminaba el otro. Así que te lo voy resumiendo más rápido todavía. Por el lado de Paraguay comenzó a importar bastante el territorio del Chaco después de la guerra de la Triple Alianza, que terminó en 1870 con victoria de los aliados y derrota de Paraguay, ya que en ese entonces Argentina quería todo el territorio del Chaco para ellos, hasta que intervino el Imperio de Brasil, que en aquella época no era República de Brasil, era el Imperio de Brasil, en donde algunas fuentes dicen de que los brasileños no querían tener más fronteras con los argentinos. ¿Quién diría? Los argentinos y los brasileños peleándose antes de la época del fútbol. Y también gracias al laudo de Rudolfo B. Hayes, que era un presidente de Estados Unidos, que era el árbitro de esta disputa y salió a favor de Paraguay, en donde dictaminaba de que el río Pilcomayo iba a ser de frontera natural entre Paraguay y Argentina. Y es por eso que uno de nuestros departamentos, o por ahí vos me estás mirando de otro país, una de las provincias de Paraguay se llama Presidente Hayes. Y la ciudad de Benjamín Acebal en el Chaco también lleva ese nombre en honor al diplomático que estuvo en esas negociaciones. Pero a los bolivianos no les cayó para nada bien estas negociaciones, porque obviamente les dejaron fuera a ellos. Pero ahora vamos por el lado boliviano. Bolivia había perdido su salida al mar en la guerra del Pacífico, entonces se volvió de suma importancia el territorio del Chaco, y no precisamente por la tierra, y sí por el río Paraguay, que desemboca directamente en el océano Atlántico. Esta razón estratégica se vuelve de suma importancia más adelante con el correr de los años, y ya van a ver por qué. Después del lado del presidente Hayes, o Hayes, yo le digo presidente Hayes, del 12 de noviembre de 1878, el gobierno boliviano comenzó a hacer su campaña diplomática para ejercer sus derechos en el Chaco, diciendo que dicho tratado era entre paraguayos y argentinos nomás. Y en cierta parte tienen razón, porque solamente se había dictaminado las fronteras entre Paraguay y Argentina. Bolivia nunca aceptó el laudo del presidente Hayes y creía que todos sus actos y protestas anteriores y posteriores al fallo amparaban sus pretensiones y derechos sobre el territorio chaqueño. Ya en 1879 se trata de hacer el primer acuerdo entre paraguayos y bolivianos. Bueno, y escucha que viene esta parte. En 1879, casi 50 años antes de que comience la guerra del Chaco, Paraguay renunciaba voluntariamente a 200.000 kilómetros cuadrados del Chaco. Era una onda así tipo la mitad para mí, la mitad para vos, todos felices. Y quedó en nada. Ya en 1887, casi 10 años después, volvieron las negociaciones, en donde se iba a dividir en tres partes el Chaco. Una parte para Paraguay, otra parte para Bolivia y una parte neutra. Y otra vez Paraguay volvía a renunciar a 200.000 kilómetros cuadrados del Chaco, y quedó en nada. Ya en 1894 se trató de hacer otra negociación, en donde Paraguay volvía, no, esta vez ya renunciaba a 220.000 kilómetros cuadrados del Chaco, y nuevamente terminó en nada. Intentaron varios acuerdos que no llegaron a concretarse efectivamente. En todos ellos, Bolivia se quedaba con gran parte del territorio chaqueño, aunque se reconocía la zona Hayes para el Paraguay. Ya en 1901 se declararon nulas todas estas negociaciones, y a partir de ahí solamente aumentarían las hostilidades entre paraguayos y bolivianos, que 31 años después desencadenaría en la guerra del Chaco. Como ninguno de los tratados fue ratificado por ambos países, la duda sobre los límites permaneció vigente, lo que llevó en las primeras décadas del siglo XX a que Bolivia y Paraguay
procedan a ocupar el territorio mediante la fundación de puestos militares. Ya desde 1905 el gobierno boliviano mandaba construir fortines en el Chaco. Hay que resaltar una cosa, en esa época el Chaco era un territorio inexplorado todavía. No había caminos, agua potable, nada todavía. Entonces era una onda de que los paraguayos y los bolivianos iban construyendo sus fortines. Una onda, yo llegué primero acá, esta parte es mía, para ver quién ocupaba más espacio. Hasta que Paraguay entró en guerra civil entre el gobierno de turno de Eusebio Ayala contra un sector militar, y entonces ellos descuidaron mucho los fortines en el Chaco. El estallido de la revolución del 22 y 23 en Paraguay significó la desocupación de los fortines fundados y la desatención del territorio chaqueño. Y obviamente los bolivianos recontra aprovecharon y iban agarrando más y más lugares. Ya en 1923, cuando terminó la guerra civil, ahí recién los paraguayos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el Chaco. Pero después de la guerra civil, no te creas que Paraguay no se estaba preparando para la guerra. Incluso hubo enfrentamientos civiles con el gobierno por el tema de que ellos decían de que Paraguay no estaba luego interesado en el Chaco y todo eso. El tema era que el gobierno de Paraguay se estaba preparando de una manera más sigilosa, mientras que el gobierno de Bolivia lo hacía de una manera mucho más abierta, tipo mostrando luego que tenían plata para una guerra y todo eso. Y entonces llegamos a 1928, en donde pasó una macanada muy grande para los paraguayos. El mayor Rafael Franco había atacado un fortín boliviano sin previa autorización del pleno militar. Había capturado a los soldados oficiales y había quemado ese fortín. Obviamente Bolivia respondió y tomó el fortín Mariscal López y el fortín Boquerón. ¿Verdad que ya te suena ya ese nombre? Boquerón. Pero meses después se desencadenó el incidente más grave, cuando tropas paraguayas al mando del mayor Rafael Franco se apoderaron del fortín Vanguardia. El ataque al fortín Vanguardia no estuvo autorizado ni contó con la aprobación de la superioridad del ejército paraguayo. Por represalia, el ejército boliviano atacó y ocupó sorpresivamente los fortines paraguayos Boquerón y Mariscal López. Pero todo esto no terminó en guerra por una razón, y escucha que bien qué razón. Los dos países eran muy pobres y todavía no estaban preparados para una guerra. Y también obviamente porque ninguno de los dos ejércitos conocían el territorio del Chaco. O sea, los dos países estaban peleando por un terreno que no conocían. Ya en 1929 la Liga de las Naciones, que es una antecesora de la ONU, dictaminó que gracias a ese acto del mayor Franco, Bolivia era el país agredido y Paraguay era el país agresor. Les cuento este hecho porque es de suma importancia más adelante para la guerra. Bueno, así que volvemos un poquito en el tiempo. Vamos a 1927, en donde se descubre algo que siempre desencadena guerras en todo el mundo. Gracias al gobierno boliviano y a la Standard Oil, o comúnmente como se le conoce eso, que descubre en el sur de Bolivia y en el norte de Paraguay, parte del Chaco, yacimientos de petróleo, jugo de dinosaurio. Entre 1927 y 28, técnicos de la compañía estadounidense Standard Oil, con sede central en New Jersey, descubrieron petróleo en la zona occidental del Chaco, en las colinas andinas pertenecientes a Bolivia. Lo cual de la noche a la mañana convierte a Bolivia en un país potencialmente rico. Pero como ellos no tenían salida al mar, ese problema se resolvía muy fácilmente, conquistando el Chaco. En esa época el gobierno boliviano no pensaba en conquistar la mitad del Chaco, ellos querían todo el Chaco. Porque como les dije antes, así ellos tendrían una salida al mar. Porque de no ser así, ellos tendrían que pasar su jugo de dinosaurio por Argentina. Y ellos no querían dividir su petróleo con ellos. Y así, mis amigos, llegamos al año 1931, donde hubo elecciones en Bolivia. Y ganó con el 98% de los votos Daniel Salamanca. En sus discursos electorales ella mostraba ya sus intenciones de querer conquistar el Chaco. Y las razones eran las siguientes. Bolivia era superior en armamento y cantidad de soldados. Era necesaria una salida al mar para el petróleo. Ellos tenían una economía mucho más estable. Y principalmente Salamanca creía de que los bolivianos necesitaban una victoria militar para volver a llenarse de orgullo, ya que ellos no solamente habían perdido la guerra del Pacífico, sino que también habían perdido otra guerra, la guerra del Acre con Brasil. Ya en 1932 se pone muy dura la cosa, porque Paraguay le exige a Bolivia que abandone sus fortines en el Chaco, y a su vez Bolivia le exige a Paraguay de que renuncie a su soberanía sobre el Chaco. Todo esto negociaciones en Washington DC, en Estados Unidos, y todo esto sucedió entre noviembre de 1931 hasta el 15 de junio de 1932, cuando tropas bolivianas atacan el fortín Carlos Antonio López, que defendía la laguna Pitiantuta, fuente de agua en el Chaco. Desde un avión de reconocimiento boliviano se divisó una enorme laguna en medio de la agreste llanura.
Uno de los grandes problemas del Chaco es la falta de agua. Y esto va a ser algo muy recurrente en la guerra. Todo esto fue en contra de las órdenes de Salamanca, porque obviamente el presidente estaba en negociaciones. Así que el 7 de julio Paraguay se retira de las negociaciones. Y el 16 de julio un destacamento paraguayo vuelve a retomar ese fortín. ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, como te había dicho, el presidente de Salamanca no sabía nada acerca del ataque a ese fortín. Y los militares le habían dicho, dicen que le habían dicho de que el fortín estaba vacío. Y que por eso ellos se fueron y ocuparon nomás ese fortín. Y después cuando los paraguayos fueron a retomar el fortín, le dijeron al presidente de que era un ataque de los paraguayos. Informado del hallazgo de la laguna, el Estado Mayor solicitó autorización del presidente de la República, Daniel Salamanca, para organizar una expedición a la laguna. El presidente Salamanca dio el permiso para la expedición, pero remarcó que en ningún caso se utilice la fuerza para evitar el conflicto con el Paraguay. Así que el presidente en represalia ordenó atacar los fortines Corrales y Toledo el 27 y 28 de julio. Y el 31 de julio a tomar el fortín Boquerón. Y así, mis amigos, comenzaba la guerra del Chaco. Y hasta acá el video de hoy. La próxima semana seguimos con más videos. Te voy a contar un poco lo que pasó en Boquerón. Te voy a contar un poquito lo que pasó en Nanagua. Si te gustó el video me dejas un like, un me, compartir, lo que vos quieras. Lo decís con tus amigos. Mira, facha ese video. Y será hasta otro video. Chau.